Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo un especial de Ninja Warriors. Arcade lanzado originalmente en 1987 por Taito. The Ninja Warriors fue el segundo lanzamiento de Taito con pantallas múltiples. El primero fue Darius, que también utilizó este tipo de cabina un año antes. El juego brindó una increíble vista de pantalla panorámica que sigue sorprendiendo hoy en día. Lo que pretendía Taito con este beat'em up era tener una experiencia 3 veces más grande que su influencia más directa, el Kung Fu Master. La verdad es que Taito consiguió crear un arcade bastante impresionante en 1987, aunque la competencia en aquellos años era muy dura, pero aún así se puede recordar como un beat'em up simple en su jugabilidad, con una buena banda sonora y unos gráficos muy buenos y detallados. Nuestros protagonistas son dos ninjas, aunque realmente son androides, y la historia en esta versión arcade no está muy extendida ya que hay una intro muy simple, pero con los ports de Mega CD y sus secuelas ya queda más aclarada. La historia trata de una nación avanzada que ha caído en manos de un gobernante tirano llamado Banglar, que usa su ejército para mantener su poder, pero un movimiento clandestino encabezado por un individuo llamado Mulk espera derrocar a este líder corrupto utilizando la tecnología de robots. La versión arcade tuvo bastantes ports tanto en consolas y también para computadoras, ningún port superó a la versión arcade, pero vale la pena recordarlos, así que voy a empezar primero con el mejor port. Para mi opinión es el del Mega CD. Esta versión ya nos muestra la historia del juego más detallada que el arcade, con sonido con calidad CD, la banda sonora está remasterizada y además lleva un curioso episodio que se trata de escenas cinematográficas extremadamente irónicas, con fotos del equipo de Zunata disfrazados como protagonistas de la trama del juego. Los puntos fuertes del port es que jugablemente es de los mejores. El CD lleva unos tracks con una banda sonora muy buena, se puede jugar en cooperativo y gráficamente está bastante bien, pero pierde la panorámica y la esencia del arcade, con un menor detalles en los escenarios. El port de PC Engine es parecido al de Mega CD, pero algo inferior en lo gráfico. Se nota que están menos detallados los fondos, aunque jugablemente está muy bien, pero tiene algunos detalles que le hacen un port peor que el de Mega CD. No se puede jugar en cooperativo, y el otro problema que he visto a esta versión es que si te matan puedes continuar, pero tienes que empezar desde el principio del nivel, y se hace bastante repetitivo y complicado. El port de Amiga lo que más destaco es que es muy fiel gráficamente a lo que era el arcade. Jugablemente es más difícil que otros, porque es más difícil matar a los enemigos más fuertes. La clave está en guardar las estrellas para ellos. Y el problema de este port es que no tiene música mientras juegas, es una lástima ya que la música del menú principal es muy buena.
port de Commodore 64 es bastante divertido de jugar y tiene la música mientras juegas. El problema está en lo jugable, que solamente tiene un botón. Según la distancia de que está el enemigo, utilizará una estrella o golpeará con el cuchillo. El port de Spectrum es de lo que más me ha sorprendido. Gráficamente, como veis, es monocolor, pero en lo jugable está muy bien. Han conseguido una versión muy buena. No tiene música mientras juegas, eso es un problema, pero es una lástima, ya que la música del menú principal está realmente bien hecha. El port de Atari es parecido a la versión Amiga, pero con menor calidad gráfica y también con un sonido mucho peor. Y el peor port, y con diferencia, es el del Amstrad CPC. Hay que reconocer que es prácticamente injugable, totalmente desconocido. Lo único que se salva es la música del menú y la portada del juego, que es muy bonita. Uno de mis beat'em-ups favoritos de la Super Nintendo sin duda es el de Ninja Warriors. En Japón era conocido como The Ninja Warriors Again. Para mí es una secuela del arcade, eso sí, la historia es la misma. Hay que derrotar al tirano Banglar. Pero ahora podremos jugar con un tercer protagonista, Kamaitachi, que es un androide pero sin vestir de ninja. En lo jugable sigue la esencia de esta serie, es decir, es un beat'em-up horizontal simple, pero divertido. Ahora no existen los ataques con las estrellas ninja, pero han incluido un sistema de combos que cuando rellenamos la barra podremos hacer un ataque especial muy potente. También podremos gastar esta barra de combo si no está llena a cambio de golpes especiales de los personajes. Gráficamente, como veis, es una auténtica delicia y para mi opinión es un gran juego, sin duda.
Y vamos a terminar con el remake de este 2019 de Ninja Saviors Return of the Warriors, un excelente remake de la versión de Super Nintendo. Ninja Saviors ofrece una resolución mucho mayor, un entorno rediseñado y una mejora en gráficos y en animaciones. Y lo más importante es que conserva esa tonalidad de colores vibrantes de la versión de Super Nintendo. Esta versión que estáis viendo es el de la Nintendo Switch y me ha parecido un excelente remake y un gran juegazo.